Pues no la cuenta. Por lo menos que puedas estar en tu casa y que puedas contar lo que te pase, ¿eh? Pero ya gracias. 6 euros. 6 euros. Onde está? Lipstick. No, y ellos que tienen mucha culpa. Wala pa siyang presyo. Mga 2 euros. 2 euros. Mga panty. Bra. Blanket. Makapal na mga medyas. Hola, amor, a 1 euro. Wala. Ito naman mga jaketa. Ano siya? Barato, barato. Tesyo. Yes. 20 euros. 20 euros.